Esto ocurrió en 1987, en el centro histórico de Puebla, en una casa antigua y grande que pasaba de familia en familia. Cuando a alguno de los parientes le iba mal en la vida, esa casa les quedaba como herencia o refugio. Era una propiedad grande, de esas casas viejas del centro de Puebla que guardan siglos de historia en sus paredes. Lo curioso era que no importaba cuántas veces la pintaran o la limpiaran, la casa siempre se veía descuidada, con las paredes cuarteadas y un aspecto de abandono que no correspondía al esfuerzo que le metían, como si algo en ella se resistiera a verse bien. Todo empezó a ponerse raro cuando comenzaron a ampliar la casa, alrededor de 1980. Desde entonces, las cosas extrañas no pararon. Los niños de la familia empezaron a ver a un señor. Era una figura con capa, barba y sombrero, completamente oscuro, que merodeaba por la propiedad. Lo curioso es que solo los niños lo veían. Los adultos no percibían nada. Cuando los niños corrían a avisarle al abuelo, él los tranquilizaba diciéndoles que eran imaginaciones. Pero las cosas extrañas no se limitaban a la figura. Los muebles aparecían cambiados de lugar sin que nadie los hubiera movido. La comida se echaba a perder con una rapidez inusual. En la parte trasera de la casa había gallineros y los animales amanecían sin vida sin explicación aparente. Pasó el tiempo y llegó el problema del agua. En el centro de Puebla las fallas de agua eran frecuentes, así que la familia decidió construir una cisterna. El problema era que la casa era antigua y necesitaban permisos especiales para romper el piso. Para no levantar sospechas, vaciaron el comedor. En esas casas antiguas era un salón independiente. Cuando empezaron a quitar las lajas de piedra del piso, encontraron algo que nadie esperaba. Restos óseos de menores, vasijas de barro, carbones. El albañil de confianza que trabajaba en la familia, en tono de broma, le dijo al abuelo que a lo mejor había dinero enterrado. El abuelo respondió tajante que él no quería saber nada de eso. Una vela blanca comenzó a subir sola por la escalera de la casa, flotando. Se desplazaba despacio. Recorría todos los peldaños y llegaba hasta la puerta del cuarto de una de las tías, donde tocaba la madera con la llama. La tía se despertaba aterrada cada vez que pasaba eso. Un día la tía se animó a contarles a sus hermanas lo de la vela. Ellas, entre risas nerviosas, dijeron que a lo mejor el dinero enterrado quería dárselo. En ese momento, toda la casa tronó. Un sonido que recorrió cada rincón de esa construcción grande y vieja, como si las paredes mismas hubieran respondido a lo que acababan de decir. El episodio más perturbador de esa etapa le tocó vivir al abuelo solo en casa. Un mediodía llegó la mamá del narrador a visitar a su padre y lo encontró temblando, pálido, gritando. Le decía que acababa de llegar un charro a la casa. Ella revisó cada cuarto, cada rincón. No había nadie. Cuando estaban terminando de revisar, escuchó afuera el ruido de una carreta deteniéndose frente a la casa. Se asomó y vio bajar un charro, y la casa entera comenzó a tronar. Lo que siguió fue algo que la mamá contó durante años con la voz entrecortada. Entró el abuelo, los dos se metieron al cuarto, se acostaron en la cama y se taparon con los harapes hasta la cabeza. Desde ahí escucharon cómo algo respiraba dentro del cuarto, con ese resoplido pesado y profundo que no correspondía a ningún ser humano. Los santos y cuadros de la pared caían uno por uno. Los roperos viejos se arrastraban solos sobre el piso de madera.
y entonces la cosa se subió encima de la cama. La mamá sintió claramente el peso pisándola encima del zarape, aunque no podía ver nada. El abuelo lo sintió. En ese momento la mamá empezó a rezar en voz alta una oración al arcángel San Miguel, y poco a poco todo fue cediendo. En cuanto pudieron moverse, salieron de la casa corriendo. El abuelo le preguntó: ¿ya me crees? Ella respondió que sí. El albañil, sin decirle nada a la familia, empezó a hablar con conocidos sobre el posible dinero enterrado en la cisterna. Llegó gente que no debía llegar. La obra de la cisterna se volvió un problema sin fin. La arena se caía, la tierra cedía, los palos se rompían. El pozo se inundaba constantemente, como si algo no quisiera que esa excavación avanzara. La tía le dio dinero al albañil para que se llevara los objetos encontrados y los enterrara lejos. Nunca supo exactamente qué hizo con ellos ni a quién más le contó de la casa. Tiempo después recibieron una llamada de emergencia. Unos albañiles habían entrado a la propiedad aprovechando que la familia estaba afuera, con el pretexto de que se les habían olvidado las llaves y un vecino les había dado permiso para saltarse la barda. Uno de ellos perdió la vida dentro de la cisterna. Sus hijos huyeron de inmediato sin dar explicaciones. Nunca se supo qué encontraron exactamente, pero poco después los hijos de ese hombre, que siempre habían sido gente humilde, empezaron a comprar terrenos y propiedades en su pueblo de origen. Años más tarde se supo que todos los hijos de ese albañil perdieron la vida antes de cumplir 40 años. Después de eso, la casa se puso peor, mucho peor. La familia contrató a otro grupo de albañiles con instrucciones claras. Lo que encontraran, lo sellaban y lo revocaban sin preguntas. Cuando terminaron de revocar la cisterna, desde una de sus esquinas, se escuchó claramente el sonido de cajas cayendo y monedas rebotando en el piso. Pero ya todo estaba sellado. Ya no había manera de ver o de saber qué había quedado adentro. El abuelo empezó a decir que el señor de la capa y el sombrero se le aparecían de nuevo, que le decía que se lo iba a llevar. El abuelo se fue poniendo mal, cada vez más débil, hasta que perdió la vida. La tía quedó sola en la casa con sus hijos, y la casa se puso todavía más oscura. Los vidrios siempre se veían sucios sin importar cuántas veces lo limpiaran. El aire dentro era pesado, húmedo, con un olor que no correspondía a ninguna causa visible. Cualquier animal que entraba a la propiedad perdía la vida en poco tiempo. Ni los pájaros se posaban en las bardas. Las cruces que colgaban amanecían caídas o ennegrecidas, pudriéndose sin razón aparente. Los focos de 100 watts alumbraban como si fueran de 40. En ciertas partes de la escalera ya no prendía ninguna luz. Había una jacaranda grande en la pared trasera. Los vecinos notaron que de noche el árbol se recargaba contra la pared de la casa, inclinándose hacia ella como si algo lo jalara desde adentro. Era un árbol grande y frondoso. No tenía por qué moverse así. Una noche que los niños y las tías se quedaron en la casa, la tía les dijo que durmieran todos en su cuarto y que pasara lo que pasara no salieran si se pararan. A la 1 de la mañana uno de los hermanos necesitaba ir al baño. En ese momento se escuchó el portón de la casa abrirse de golpe. Vino una ráfaga de aire que azotó todas las puertas al mismo tiempo. Los trastes de la cocina empezaron a sonar como si temblara. Todo traqueteaba y se sacudía. Y entonces se escucharon las espuelas. El sonido metálico y rítmico de espuelas subiendo la escalera.
paso a paso, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta del cuarto, donde estaban todos. La tía colgó un rosario en el picaporte y empezó a rezar. Algo empezó a golpear la puerta desde afuera. En ese momento la televisión, que estaba desconectada del enchufe, se prendió sola. Desde el segundo piso comenzaron a escuchar golpes en el techo, como si alguien golpeara el piso de arriba con un mazo una y otra vez. Los niños, llorando, se pegaron todos a la tía. Así estuvieron hasta las 5 de la mañana, cuando todo fue cediendo poco a poco y finalmente pudieron dormirse. A la mañana siguiente, mamá llegó a visitarlos. Fue al baño y encontró todo completamente cubierto de suciedad, como si hubiera salido de los drenajes durante la noche. La casa, las paredes, el piso, todo. El edificio de departamentos de al lado empezó a vaciarse. Los vecinos de la calle comenzaron a irse uno por uno. Todos levantaron sus bardas, las hicieron más altas. Les pusieron ladrillos en las ventanas que daban hacia la propiedad para no tener que ver nada de lo que pasaba ahí adentro. La tía, desesperada, fue a pedir ayuda a los padres franciscanos. El sacerdote que los atendió pensó al principio que le estaban tomando el pelo y reaccionó con incredulidad. Cuando vio que las mujeres lloraban de verdad y que el miedo que tenían era genuino, prometió ayudar, aunque tardó casi un mes en poder ir. Llegaron 13 padres a la casa. Cuando intentaron entrar, los vehículos no podían cruzar el portón. Era como si algo lo rechazara desde adentro. El padre principal se arrodilló frente a la entrada, besó el piso y pidió permiso en voz alta para entrar. Tomó su estola morada con la mano y tocó la pared de la casa. La pared empezó a llorar. No era filtración de agua ni humedad. Era como si la pared misma llorara, un escurrimiento que salía directamente del aplanado. Cuando los padres comenzaron a rezar adentro, la casa entera empezó a temblar. No como temblor de tierra, sino como si la construcción saltara y volviera a caer. Los cuadros volaban de la pared, los roperos y camas se arrastraban solos. Todo lo que había en la casa se sacudía y se rompía. El olor que soltó fue insoportable. A los niños lo pusieron a todos en un círculo en el centro de la habitación grande, junto con la tía. Los padres le dijeron que no importaba lo que escucharan ni quién les hablara. No salieran del círculo y que no respondieran a nada. Dentro del círculo no pasó nada. Nada los tocó ni los perturbó. Cuando terminó todo, el padre buscó a la tía y le dijo algo que ella nunca olvidó. Le dijo que lo que acababan de hacer no iba a durar ni una semana, que la casa era mala, que el terreno era malo, y lo que había ahí abajo era muy antiguo y muy poderoso. Tenían que irse de esa casa porque era la única solución. La tía pidió un préstamo en el trabajo para poder mudarse. Se lo negaron. La cambiaron de turno. La luz de la casa se fue poniendo cada vez más débil, como si algo absorbiera la energía. En algunas partes ya no prendía ningún foco. Una noche, mientras llovía fuerte, del piso de la sala comenzó a salir humo. El humo fue tomando forma hasta convertirse en la figura de una mujer. Era la misma mujer que ya se le había aparecido antes a la tía en otras ocasiones, siempre para avisarle cosas. Esta vez la mujer le dijo: "Es momento de que te vayas, ya viene por fin".
La tía no esperó ni un momento. Agarró a sus hijos tal como estaban, en pijama, sin zapatos, y los sacó a la calle. Desde afuera escucharon cómo todas las puertas de la casa se azotaban al mismo tiempo. De todos los drenajes comenzó a salir chapopote negro, como globos que reventaban, inundando los pisos. La estufa se llenó de cucarachas y ratas que salían de todas partes. La cisterna empezó a llenarse de aguas negras que desbordaron hacia todos los cuartos. El árbol crujía con un sonido que no era de viento. La mujer de blanco acompañó a la tía flotando hasta el portón. Cuando la tía cruzó hacia la calle, la figura desapareció. Desde afuera, las luces de la casa se prendían y apagaban solas. La tía nunca volvió a entrar. Los vecinos que quedaban en la calle empezaron a reportar que veían manos asomarse por las ventanas. Las pocas personas que pasaban de noche por ahí decían que ya no se podía caminar por esa calle después del anochecer. Enfrente de la casa instalaron un altar a la Virgen de Guadalupe porque la gente decía que algo no los dejaba pasar. Un señor dueño de una fábrica que había detrás compró la propiedad sin creer en nada de lo que le dijeron. Metió un velador y 4 perros guardianes para cuidar el lugar. Una mañana el velador llegó y encontró a los 4 perros sin vida, sin ninguna señal visible de lo que había ocurrido. El dueño de la fábrica, todavía incrédulo, entró él mismo un día a revisar. Dijo haber visto a un hombre subiendo las escaleras. Mandó a alguien a investigar. Ese hombre bajó a donde estaba la cisterna y solo escucharon su grito. Lo sacaron desmayado. En los meses siguientes estuvo enfermo, cada vez peor, hasta que perdió la vida. Entonces la comunidad entera de la calle tomó una decisión. Entre todos cooperaron para contratar a quien tirara la casa. La derrumbaron por completo, piedra por piedra, hasta que no quedó nada. El terreno quedó vacío durante muchos años, sin que nadie quisiera hacer nada con él. Actualmente en ese terreno hay una farmacia. La tía vive hoy en otro lugar de Puebla. Tiene imágenes y santos en cada cuarto de su casa, en el baño, en la cochera, en el patio, en todos lados. Se duerme a las 9 de la noche, no le gusta hablar del asunto, y cuando alguien saca el tema en reuniones familiares, ella se persigna en silencio y cambia la conversación. Quien vivió en esa casa de niño recuerda cada detalle. Los primos que crecieron ahí cuentan versiones distintas según lo que a cada uno le tocó vivir. Uno recuerda haber amanecido encerrado en el ropero sin saber cómo llegó. Otro recuerda haber amanecido dentro de la cisterna. Nadie en la familia habla de esa casa con tranquilidad. Y lo que sea que estaba en ese terreno del centro de Puebla, debajo del piso, debajo de la cisterna, debajo de todo, lleva siglos ahí. Antes que la casa, antes que la familia, antes que cualquiera que haya pisado ese suelo creyendo que era suyo.